Amados, bienvenidos a mi programa Encuentro con Dios. Les doy la bienvenida a todos los internautas aquí en Brasil y países del mundo que están en contacto todos los días a este horario para juntos estar mirando la palabra de Dios y poder aprender las cosas de la Biblia, las prácticas cristianas que Cristo estableció a través de sus apóstoles. Hemos estado hablando en días pasados, para los que recién están ingresando a poder acompañarme en este programa Encuentro con Dios, sobre las ordenanzas de Cristo a la iglesia. Las 3 ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia. Hemos tratado en días pasados y hemos visto de que ha sido de gran bendición, de grande edificación para mucha gente que se ha podido contactar a través de la dirección que está ahí escrita y que también usted puede llamar. Voy a empezar ahora sobre las 4 ordenanzas de los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén para los gentiles que se convirtieron al evangelio. Usted ha podido ya entender en los programas anteriores sobre esas 3 ordenanzas de Cristo. Rápidamente, para recordarle y para los que recién están ingresando al programa, quiero decirles que la primera ordenanza de Cristo fue cuando Él celebró la Santa Cena con sus apóstoles. Ahí lo registra Lucas en su Evangelio, el apóstol Lucas, el doctor Lucas. Lucas lo registra cuando Cristo los manda a Pedro y a Juan para que preparen la Pascua. Allí Cristo dice que Él deseaba, anhelaba, mucho anhelaba estar con sus apóstoles en esa Santa Cena. Es tan importante que luego después Pablo en 1 Corintios 11, 23 adelante, habla de el realizar cada vez que la iglesia haga esto, realice esta celebración, la muerte del Señor se está anunciando hasta cuando Él vuelva. En tercer lugar, la importancia, la explicación que da el apóstol Juan, que aquellos que participen, o sea, que coman la carne y beban la sangre de Cristo, tienen vida eterna. Y Cristo dice, yo les resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Ve usted la importancia de ser partícipe de la Santa Cena? Todo creyente, todo cristiano, todo aquel que aceptó a Cristo debe bautizarse y debe participar de la Santa Cena también. Muy bien. En esta oportunidad yo quiero referirme a ese crecimiento de la iglesia. Tanto judíos como gentiles, ellos tenían sus creencias. Los judíos tenían la ley y tienen la ley los que no se han convertido al evangelio. El grueso de la nación hebrea, de los judíos, los israelitas, todavía hasta ahora ellos observan la ley que Dios dio a través de Moisés. Ellos guardan el sábado, ellos no comen ciertos alimentos que Dios estableció en Levítico 11, no comen, y Dios los dio eso a los hebreos. No existía la iglesia cuando Dios estableció esa prohibición, porque luego que se establece la iglesia, aleluya, luego que se forma la iglesia en la enseñanza cristiana apostólica, vemos en 1 de Timoteo el capítulo 4 que Pablo escribe que todo lo que Dios creó es bueno, por la oración es santificado. Entonces la iglesia, los miembros de la iglesia, los creyentes, oran por todo lo que van a comer. Y por la oración, por la palabra de Dios, ese alimento es santificado. Sea chancho, sea pescado sin escamas, sea pato, etc. La oración que se hace, la Biblia dice, lo santifica. ¿Entiende? Está en 1 de Timoteo, capítulo 4. Usted puede leerlo allá. Entonces los gentiles, dice la Biblia en Romanos, que son sin ley. Los judíos tienen la ley, se circuncidan, guardan el sábado, etc.
y ambos se convierten. Usted nota que Cristo en San Marcos capítulo 10, cuando envía a los apóstoles a predicar, les prohíbe predicar a los gentiles. Les da instrucciones precisas y les dice: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis, sino antes vayan a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, en el crecimiento de la iglesia, ya el apóstol Pablo es llamado por Dios. Ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando él va a Damasco, se encuentra con Cristo y él se torna el predicador a los gentiles. Entonces la iglesia en Jerusalén se informa que los gentiles en las ciudades que Pablo está predicando, fundando iglesia, se están convirtiendo. Cuando Pedro estaba en Jope y Cornelio, aquel militar, en Cesarea, y tiene aquella experiencia del ángel que le habla que mande buscar a Pedro, lo mandan a buscar a Pedro, y dice que estando Pedro allá en la azotea de la casa al mediodía, le estaban preparando almuerzo, le dice el Espíritu Santo a Pedro: Pedro, hay unos hombres que te buscan, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Previo a eso, Pedro había tenido una visión de un lienzo que descendía del cielo con animales que la ley prohibía a un judío comer. Pero ahí Dios le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro después entiende que se estaba tratando a que él no debería ya tener ese rechazo a los gentiles. Y va donde Cornelio en Cesarea. Cornelio lo recibe, se pone de rodillas para adorarlo a Pedro. Pero dice: levántate, yo soy hombre, adora a Dios. Y le explica el mensaje del evangelio. Cornelio se convierte su familia, se convierten los soldados que estaban acá, se convierte todo el mundo y se bautiza. Entonces los gentiles comienzan a convertirse y a juntarse allá en Jerusalén, a juntarse en las ciudades donde se estaban fundando iglesias, y ahí los hermanos judíos estaban cuestionando: es necesario que guarden la ley, es necesario que ellos observen las costumbres que nosotros observamos. Comenzaron a reclamar y se reunieron, y en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles se realiza la primera reunión de la iglesia, el primer concilio allí en Jerusalén. Alguien podría decir la primera convención de la iglesia, ¿ok? Escuche cómo dicen Hechos 15. Entonces algunos que venían de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y se reúnen. Si usted lee todo este capítulo, va a encontrar que ellos tienen una reunión tremenda, fuerte, para decidir las 4 ordenanzas que se establecieron. Aleluya. Se reúnen, tratan el asunto, Pedro les explica, Pablo les explica, comienza a haber una explicación de toda la doctrina cristiana, lo que es la ley y lo que es ahora la doctrina cristiana. Hermano, fue algo interesante. De esa reunión se determinó que salió las 4 cosas, las 4 ordenanzas que se estableció. Ahí cuando se terminó, cuando se pusieron de acuerdo, porque dice el relato que enseguida les voy a leer, dice: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Note usted que el Espíritu Santo presente en la iglesia, porque ya había descendido en el día del Pentecostés, habían sido bautizados con el Espíritu Santo los 120 hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces ahí en esa reunión el Espíritu Santo guía y dice que pareció a él, y Pablo y los demás decían, y a nosotros también. En el capítulo siguiente, en el capítulo 16, el versículo 4, escuche cómo dice ahí la Biblia. Y al pasar por las ciudades, Pablo, no, los hermanos, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos
que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria al Señor. Entonces aquí en el capítulo 16, verso 4, se está mencionando que son las ordenanzas que se establecieron. ¿Cuáles son esas ordenanzas? En el capítulo anterior dice, en el capítulo 15, en el versículo 19. Escuche cómo dice el capítulo 15, el versículo 19 dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten, número 1, de la contaminación de los ídolos, número 2, de fornicación, número 3, de ahogado y número 4, de sangre. ¿Entiende? Lea, anote, querido hermano, amigo, porque me gusta que usted verifique que lo que yo hablo está en la Biblia. Aleluya. Hechos 15, 19. Pero yo estaba mencionando que hay una parte donde dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Ok? Entonces, voy a leer esa parte donde dice, está en el versículo 28. Leí 15, 19, las 4 ordenanzas. Acá en el 28 del mismo capítulo 15 de Hechos, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Fue la conclusión de la carta que enviaron para que todas las iglesias establecidas lo practiquen eso. ¿Por qué determinaron esas 4 cosas? Porque los judíos no practican eso. No lo hacen. Ninguna de esas 4 cosas practican. Son los gentiles hasta el día de ahora que lo siguen practicando. Aquí la Biblia está hablando de contaminación de ídolo. ¿Qué es contaminación de ídolo? Es lo que le llamamos, en el caso en Bolivia, en mi país, se le llama velorios al santo, velorios a la virgen, velorios se le llaman. Fiesta, aniversario de su santo, etc. Y se hace una fiesta, se matan animales, chancho, becerro, que allá se le llama mamona, ¿no? En Bolivia, gallina, pato, etc. Hacen una comida y beben bebida embriagante y contratan su música, su banda, su orquesta y hacen una tremenda fiesta conmemorando el aniversario de su santo, de su santa. Contaminación de ídolo, la Biblia lo llama. Los gentiles lo hacen. Los judíos no lo hacen así. No lo practican. Número 2. Dice que eviten la fornicación. La contaminación. Dice, ¿qué es fornicación? Fornicación, mi amigo, es tener relaciones íntimas, relaciones sexuales sin estar casado. Y creo que en todos los países del mundo, me parece, existe esa práctica. Ya existía aquel tiempo, por eso están hablando eso, que no lo hagan. En el tiempo de los apóstoles, que los hombres buscaban las mujeres, las tomaban como esposas, engendraban hijos y no estaban legalmente casados. Hasta ahora se sigue practicando. Eso se llama fornicación. Está prohibido por la Biblia. Es pecado. Al punto que aquellos que practican la fornicación no van a entrar al cielo. Es serio el asunto. Quizás usted que me está escuchando está en esa situación y por eso no participa de la Santa Cena, porque no es casado legal. En Romanos capítulo 7 habla de la ley civil del matrimonio. Dice ahí, por la ley la mujer está unida a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, libre es de esa ley para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Entonces, se tiene que casar primero por lo civil. Yo cuando voy a unir en matrimonio, que en realidad los pastores no casamos a nadie, porque no tenemos la autorización, al menos en Bolivia, de que los pastores
unan en matrimonio legal. Lo que hacemos los pastores es solemnizar, es bendecir una unión ya hecha por el notario de registro civil, que es la autoridad constituida, como dice la Biblia, que las autoridades han sido constituidas por Dios. Entonces, primero por lo civil, viene con su certificado de matrimonio. Cuando yo voy a celebrar en la iglesia la bendición, la solemnización y declararlos unidos en el santo estado del matrimonio hasta que la muerte los separe, pero es cuando ellos me presentan un certificado de matrimonio del registro civil. ¿Me entiende, mi amigo? Entonces, la fornicación era algo que Pablo estaba preocupado con la iglesia de Corinto. La iglesia allá en Corinto, donde él había establecido, y habían ya posesionado un anciano allá, le escribe a Pablo, preocupado, porque en toda iglesia hay jóvenes, en toda iglesia hay varones y mujeres. Y resulta que el pastor de Corinto no sabía cómo proceder porque los jóvenes estaban enamorando a las jóvenes de la iglesia, abrazándola, besándola y teniendo relaciones, como allá en Bolivia se le llama la prueba de amor que piden los muchachos a sus enamoradas. Estaba sucediendo eso en Corinto. Le escribe el pastor a Pablo, le hace unas preguntas, le informa, y note lo que Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, le responde. Anote, primera de Corintios 7, es algo serio. Señor, que usted tiene hija, hijo, escuche con atención lo que la Biblia dice a este respecto. ¿Ok? Escuche. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Está entendiendo? No está diciendo cada una tenga su propio cortejo. No está diciendo cada una tenga su propio enamorado. Como en Bolivia ya han inventado los muchachos, a veces yo encuentro una señorita que está siendo acompañada por un joven, una joven de la iglesia, y que, oye, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué es de vos? Ah, pastor, es mi agarre. Otra dice, es mi prende. Otra dice, es mi cortejo. Otra dice, es mi enamorado, pastor. Otra dice, es mi amigo cariñoso. Y otra dice, es mi amigo con derechos. ¿Derechos de qué, pues? De agarrarla. ¿Derecho de qué? De abrazarla. ¿Derecho de qué? De besarle la boca. Y no es su mujer. La Biblia, escuche cómo dice aquí, 1 Corintios 7, el versículo que sigue, versículo 4, 7:4. La mujer, no está diciendo si es mayor o joven, está diciendo la mujer como mujer, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y dice así, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, su esposa. Note usted cómo es de serio este asunto. En los programas siguientes yo voy a tratar sobre la familia. Yo voy a tratar sobre esta ordenanza en la Biblia de la familia, la primera institución que Dios estableció en este mundo. ¿Entiende? Es serio el asunto aquí. Y Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Y aquí las 4 ordenanzas las voy a repetir. De los apóstoles a los gentiles que se estaban convirtiendo para formar parte de la iglesia. Primera ordenanza, contaminación de ídolos. No postrarse ni adorar imagen alguna. Número 2, fornicación. No se puede tener relaciones íntimas sin estar casado. Si usted es cristiano y tiene su mujer, está engendrando hijos y no está casado por lo civil, querido, está en pecado, hermano. Está usted mal. No está normal su vida. Tiene que casarse. Tercer lugar, tercera ordenanza, que no se puede comer animales asfixiados, ahogados, ahorcados, se los tienen que desangrar. ¿Entiende? Allá en Bolivia, o no sé, aquí en Brasil, en otros países agarran la gallina, si quiere comer una gallina, un pollo lo agarra de la cabeza y lo tira ahí, comienza el pollo a brincar hasta que se termina de morir. No es así.
hay que cortarle el cuello y que dé sangre. A eso se refiere, que no coma animal asfixiado. En cuarto lugar dice que no se debe comer sangre. Los gentiles practicaban eso en sus velorios, como en Bolivia, en algunos lugares lo hacen, en mi país. ¿Entiendes? Matan un toro, le cortan el cuello y ponen una tutuma, se llama allá aquí en Brasil, una tigela, y reciben la sangre y toman la sangre fresca del toro para criar fuerza, según la creencia de ellos. La Biblia prohíbe eso. Allá en Bolivia hay una comida que es una tripa rellenada. Le rellenan con sangre, con gordura, con condimentos y aquel preparado, y la hacen cocer y bueno, y queda cocida. Le llaman negra, le llaman longaniza, le llaman morcilla, con su ají, su pimenta, ¿no? Con su llajua, su yuca, y comen sangre cocida. Hay por ahí una religión, una denominación que ha malinterpretado este asunto. Ellos han malinterpretado. Por ejemplo, si un familiar, si su madre está en el hospital de esa religión y el médico le dice que hay que hacerle transfusión de sangre porque se va a morir esa señora, y es su madre de esa persona que tiene su creencia, él dice, no podemos porque la Biblia prohíbe. No malinterprete, hermano, no cambie las cosas. Una cosa es comer sangre y otra cosa es transfusión de sangre. Aquel tiempo no se refería a la transfusión de sangre porque no existía. No se había inventado la aguja y los elementos para sacarle sangre de una persona y pasársela a otra. Se está refiriendo ahí a esa práctica de comer sangre en un acto religioso, idolátrico, diabólico si se quiere. Porque ahí dice la Biblia que es eso. El mismo Corintio. ¿Quiere leer? Yo cuando escuché a un pastor que me decía, cuando yo no era cristiano, me decía, eso es un acto idolátrico, es un acto diabólico. Óigale, ¿cómo? Escucha aquí mismo en Corintios capítulo 10, como dice sobre esta parte. Hermano, yo me asusté, pero aquí usted va a leer conmigo, ¿ya? Mire usted lo que dice acá. ¿Qué digo pues? Primera de Corintios 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿sabes? Pues son los gentiles que practican eso, los no judíos. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Versículo 21, 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la copa del Señor? Esa copa con vino que simboliza su sangre y que usted participa en la Santa Cena. ¿Cuál es la mesa del Señor? El participar de la Santa Cena, la mesa del Señor. Y aquí dice, ¿y cuál es la mesa de los demonios? Pues esa mesa, esa comida que se sirve, conmemorando a su santo, a su imagen. ¿No sabía usted esto, no es verdad? Pues ahora lo está sabiendo. Aquí está en la Biblia. Vamos a parar por aquí y mañana vamos a seguir explicando sobre estos detalles. Las 4 ordenanzas de los apóstoles, de los ancianos, a los gentiles que se hacían parte de la iglesia de Jerusalén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le ayude. Quiero agradecer la presencia a través del internet de todos ustedes que me han seguido. Que Dios le bendiga. Aquí mi colaborador, mi asistente, por favor, dígame los nombres. Michelle Ferreira. Michelle Ferreira, una misionera aquí en Brasil. Guadalupe Cardoso. Guadalupe Cardoso, una hermana de la iglesia Esperanza Viva, allí en Leónidas 2, en Santa Cruz. Reinaldo Gerstenberg. Reinaldo Gerstenberg, mi amigo, un pastor ilustre, líder allí en Bolivia de la Asamblea de Dios, Ministerio do Belén, de aquí de San Pablo. Francisco Navi Aguada. Francisco Navia.
Navi, Francisco Navi, Dios le bendiga, mi hermano. Homar y Evaniu de Bolivia. De Bolivia, ¿no? También Omar y Evaniuji. Amén. ¿Qué más, querido hermano? Luis Vieira. Luis Vieira de Brasil. Patricia Ferraz también aquí de Brasil. Julia Carvalho, la señora, una empresaria allá en Montero, en la ciudad de Montero, la grande Santa Cruz de la Sierra. Hermana Julia, Dios le bendiga. Un grande abrazo a todos sus hijos. Valdir Sousa Soeu. Valdir Sousa, mi amigo, en la ciudad de Birigüí. Un grande abrazo, Pastor Valdir, soy yo. Él siempre habla de esa manera. Grande abrazo a mi amigo. Yerlin Andrea, hija de la cantora internacional de música sacra allá en Bolivia. Nuestra salmista Catalina Rocabado, Yerlin es su hija. Un gran saludo a todos ustedes. Wagner Enrique, un amigo aquí en Brasil. Paulo Rodríguez, Dios le bendiga. Marcos Cavalcante, también acá del Brasil. Rodrigo Marsal, también de Brasil. Eyman Ardaya, nuestra amiga esposa del pastor Miguel Rivero, allí en Montero. Un grande abrazo a todos los santos de esta iglesia. Iván Canales, mi amigo, Dios le bendiga, pastor. Gracia Hurtado, también esposa del ingeniero Eliseo Yujo. Un grande saludo allá en Bolivia. Cristiane Ataíde, una sierva de Dios aquí en Brasil. Alet Cardoso. Cristina Méndez Suárez de Bolivia. Marieli Sarabia Chávez. Marieli Sarabia, bueno, ella estaba últimamente, supe que estaba en España, después en Argentina, pero es una hija en la fe. Dios le bendiga. Gualberto Hayasi, un grande siervo de Dios allí en la congregación Éfeso, cerca de La Guardia, en el estado de Santa Cruz, Bolivia. Ronnie Araujo, mi amigo. Dabeiba Cuella, allá en Chile. Dios le bendiga, Dabeiba, una sierva del Señor. Hugo Sánchez Navia, qué bendición, allí en Penápolis, una ciudad del interior de San Pablo. Pastora Rosa Oliveira, allá en Ceará, Fortaleza. Neusa Silva en Bahía también. Dios le bendiga, Neusa y su digna familia. Ever Barbosa, qué bendición. Rosario Campos, una profeta allí en el Chapare. Adolfo Selen, un gaúcho allá de Porto Alegre. Querido Adolfo, Dios te bendiga. Josecita Bazán, Salvatierra. Bueno, hay muchos. Magali Chanevi. Magali Chanevi, hija de Pablo Chanevi en el departamento del Beni. Hay mucha gente. Un grande abrazo. Oren por mí para que Dios continúe permitiendo que yo haga estos programas aquí a través del internet. Mañana termino con las 4 ordenanzas que los apóstoles y los ancianos dejaron a los gentiles que se convirtieron. ¿Ok? Si hay alguna duda, por favor, en el teléfono que está ahí escrito, usted llama y vamos a conversar. Ese teléfono es un teléfono del Brasil. Si usted va a llamar de otro país, usted pone su código de su país, la operadora de su país, pone el código de Brasil, que es 55, el código de área que donde yo estoy es el código 18 y ahí el teléfono que sigue. Permítanme orar y dar gracias a Dios. Señor, gracias por una vez más permitirme, Señor, compartir estas verdades bíblicas, Señor, con nuestros oyentes, nuestros hermanos y amigos que están asistiendo a este programa. Los bendigo, Señor. Que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, Señor eterno. Continúa, Señor, bendiciendo esas vidas. Continúa, Señor, prosperando según sus promesas a cada uno de sus hijos que le alaban, le adoran y andan en santidad. En nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana. Dios le bendiga.